Pues qué tal, muy buenos días. Estamos aquí en el arranque, martes, y hoy sí, a diferencia de ayer, que tocamos un tema muy singular, pero muy importante, el de la ecología y el medio ambiente en Melilla. Hoy sí vamos a hablar más de la actualidad, y hay muchos temas. Evidentemente nos centraremos en la frontera, también en el transporte, y con ello vamos a hacer un análisis que pienso hacerlo con todos los protagonistas sociopolíticos, sindicales y económicos de la ciudad sobre lo que está pasando, especialmente en el tema de la frontera, porque cada semana que pasa, cada día que pasa, el funcionamiento de esta va cambiando, no digo ni para bien ni para mal, sencillamente va cambiando y estabilizándose. Hoy, por ejemplo, tenemos a José Miguel Tasente, máximo responsable de Vox en Melilla. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido aquí entre nosotros. Le pido un minuto, como siempre, a todos mis invitados para hacer un pequeño balance y resumen de lo ocurrido ayer, que se centra, como se pueden imaginar, en la frontera. Y es que han sido casi 5.000 personas las que aprovecharon la reapertura del paso de Beniansar este fin de semana para salir de Melilla y, en su mayor parte, volver. Ese tránsito al que hay que añadir los más de 1.700 vehículos que han cruzado la frontera provocó, eso sí, colas y aglomeraciones, tanto en la ida como en la vuelta, a pesar de que es muy distinto a lo que ocurría hace varios años. Por su parte, el Partido Popular ponía el acento en los intercambios comerciales en régimen de viajeros de la frontera que se han producido en los primeros viajes entre Melilla y Marruecos. El PP ha recibido quejas sobre una posible permisividad en la entrada de productos desde Beniansar, o sea, desde Marruecos, frente a la imposibilidad de sacar compras de la ciudad hacia Marruecos. Y es que con la reapertura de la frontera y las exigencias sanitarias para cruzarlo, se ha disparado paralelamente la vacunación contra el COVID de las muchísimas personas que no se habían vacunado de forma completamente negligente. Lo ha hecho hasta tal punto que la campaña se ha suspendido a la espera que lleguen a la ciudad nuevas dosis, porque nos hemos quedado sin dosis. Salud Pública ha pedido 3.500 unidades más al Ministerio de Sanidad para poder reanudar las citas en el Centro de Salud de Polavieja. Solo entre el lunes y el viernes de la semana pasada se administraron más de 4.000 vacunas. La consejera de Presidencia confirmaba, como ya hizo Salud Pública el sábado, que se espera esta misma semana la llegada de más dosis. El nuevo calendario se publicará en cuanto lleguen y se compruebe que están en buen estado, porque no solamente tienen que vacunarse estas personas, sino que tienen que vacunarse de segundas y terceras dosis. Volviendo a la frontera o siguiendo con la frontera, todo está relacionado con ella, el Sindicato Unificado de la Policía teme que se relajen, por ahora van bien, pero teme que se relajen las medidas de control en Beniansar y que el Gobierno quiera abrir el resto de puestos fronterizos de la ciudad. De ser así, según Ruiz Barranco, no habría personal suficiente para prestar servicio y se volverían a dar los mismos problemas que había hace 2 años, a pesar de que las entradas y salidas son infinitamente menores que hace varios años. Pasamos al Ayuntamiento, a la Administración, un tema muy importante para muchos de ustedes, es que Gloria Rojas cree que unas 180 personas se van a poder beneficiar del proceso de consolidación de empleo que el Gobierno está impulsando en el Ayuntamiento. Han comenzado ya las negociaciones con los sindicatos de cara a ocupar las plazas estructurales y vacantes que hay en la Administración local, cubiertas durante los últimos años mediante contratos temporales. Y, en cierto modo, hablando si no de contratos, pero sí de dinero, el Partido Popular acusaba al Gobierno local de no haber ejecutado ni el 30% de las inversiones reales en el 2021. Va a interpelar, por tanto, al Gobierno el próximo viernes, en un pleno de control, para conocer cómo piensa cambiar el modelo económico de la ciudad y qué ayudas hay previstas para seguir combatiendo las repercusiones de la pandemia y la escalada descontrolada de precios. Hablando de transporte, que vamos a hablar ahora aquí en el arranque, la delegada del Gobierno ha transmitido al Ministerio de Transporte las quejas de los pasajeros que en los últimos días han quedado en tierra, más o menos los 3 últimos días, y no han podido desplazarse en avión a la península o a la inversa. La ciudad autónoma asegura, tras haber hablado con Innostrum, que los vuelos se cancelaron por seguridad debido a las condiciones climatológicas, esto es, a las nubes bajas. En relación a esto, Vox Melilla considera indignante la situación del transporte aéreo en la ciudad. La formación pide al Gobierno que tome medidas para que los melillenses tengan las mismas facilidades que el resto de españoles a la hora de desplazarse. Nos vamos al puerto comercial, la autoridad portuaria, y es que Luisa Ayala presentaba ayer su dimisión como director del puerto de Melilla, cargo que ocupaba desde el 2017. En un escrito dirigido a Víctor Gamero le animaba a elegir para el puesto a otra persona que se ajuste mejor a sus necesidades y que tenga una mayor disposición para alcanzar durante el próximo año los objetivos marcados por la presidencia. Indicar que el Gobierno local, para que ustedes lo sepan, ha lanzado una encuesta ciudadana para conocer las preferencias de los melillenses de cara a la implantación de una zona de bajas emisiones, siguiendo directrices de la Unión Europea. La zona elegida afecta al corazón de la ciudad, el centro, al barrio semipetronizado de Héroes de España, toda la calle O'Donnell, en Alprim, donde se estudia reducir el mínimo la circulación, por no decir nada, y el acceso a los vehículos más contaminantes. A través de la encuesta, que ya está disponible en la página web de la ciudad, el Gobierno recoge información sobre los hábitos de movilidad y la percepción social respecto de los itinerarios alternativos para evitar el uso del coche. Los datos recogidos se estudiarán para dar forma a la futura zona de bajas emisiones.
y es que Melilla va a recibir unos 3,4 millones de euros de los fondos europeos para movilidad sostenible, una partida que permitirá a la ciudad afrontar proyectos como la reordenación de la calle Margallo y de la plazoleta del Rastro o de algunos viales del barrio industrial. En Melilla esa cantidad supone una inversión de casi 39 euros por habitante. Acabamos con medio ambiente y en cierto modo aquí, con el programa Arranque, porque Concha López y Francisco Ruiz Barrea defendían ayer en el arranque la gestión del PSOE en materia medioambiental y el reglamento que proponen, que pasa por la defensa del arbolado y por una movilidad más sostenible con transportes públicos de calidad. En fin, temas muy actuales que vamos a analizar, en este caso con nuestro invitado. Con el tiempo que tenemos vamos a ir un poco rápido y vamos a empezar por la frontera. Vamos a ver, os pongo sobre la mesa la parte buena y la parte mala de la apertura de la frontera. La parte buena, que es abierto. Y ha creado una cierta solidez, una cierta normalidad social entre melillenses que tienen familia y amigos allí. Otra parte buena, está dentro de un cierto orden con ciertas líneas administrativas, seguridad, sanidad, que han puesto a ambos lados y que yo sepa, o al menos que sepamos nosotros, todavía no ha llegado, si me permiten un poco el lenguaje popular, ningún enfermo parturienta llamando a la puerta del hospital, pues eso, para que le curen, por el momento. Ni tampoco se ha visto un aumento, de hecho no se ha visto ninguno nuevo, el número de menas, ni tampoco se ha visto una presión migratoria que prácticamente está al cero. Así que esas son las partes buenas. Las partes malas, que las hay, es que, como habrán visto o lo hemos leído al principio, se puede traer comercio de Beniassar aquí. No hablamos de grandes cosas, una bolsa de plástico, comprar algunos algunos alimentos y alguna particularidad, pero no se puede llevar de aquí para allá. Lo han parado completamente porque la aduana comercial todavía no está abierta, que la delegación de gobierno dice que se abrirá en este verano. E igualmente hay singularidades, como por ejemplo que el hecho de que si ustedes quieren renovar el famoso papel verde, documento verde para el coche, cosa que se tarda un poco en hacer, pues si aparca usted en el coche para que le pongan la tarjeta verde famosa, pues es posible que le multen al poner el coche, lo cual crea una especie de ámbito de pescadilla que se come la cola. Tienes que llevar el coche para que te den la tarjeta, pero al aparcar el coche te ponen la multa, con lo cual en cierto modo Marruecos está haciendo dinero con nosotros, a golpe de la multa. Vamos a ver qué va a pasar con la operación Paso del Estrecho, que por un lado va a hacerse en Melilla, pero por otro lado, supongo yo, o suponemos todos, que los aduaneros marroquíes no serán tan estrictos con las miles de personas que pueden pasar por aquí, posiblemente con mercancías, tiempo al tiempo. Le preguntaría, aunque he hecho ya un poquito un barrido de lo bueno y lo malo de esta frontera, le preguntaría al líder de Vox en Melilla qué le está pareciendo esta primera semana, que estábamos todos un poco así curiosos de cómo iba a funcionar. Bueno, dos cosillas quiero decir. La primera es que, como muy bien señala usted, la apertura de la frontera tiene aspectos buenos y aspectos malos. Quiero llamar la atención de que hace meses los aspectos de la apertura de la frontera solamente eran los buenos para todos, excepto para Vox, que precisamente señalaba que la apertura de la frontera, como casi todo en la vida, tiene aspectos positivos, pero seguramente también aspectos negativos. Vox señaló muchas cosas y muchas cosas que había que corregir. Tengo la certeza de que nuestra aportación, señalando una serie de medidas que había que tomar con la frontera, ha servido para que muchas cosas de estas que ahora se han llevado a cabo hayan tenido lugar. Por ejemplo, los controles más estrictos. Por ejemplo, el hecho de pedir una documentación seria, pasaporte con visado o el equivalente. Por ejemplo, que haya un control de las mercancías que se pasan en un sentido y en el otro, al menos en el aspecto sanitario, etcétera. De más cosas que habíamos pedido, se están cumpliendo algunas de ellas. Entonces, me dice usted, por ejemplo, oiga, es que para allá no se puede pasar ningún tipo de mercancía, ni siquiera lo más elemental o algo que uno pueda querer pasar para consumo propio, el famoso yogur. Y en cambio para aquí pues estamos abriendo la mano. Pues no la abramos porque en realidad si traemos productos de la huerta, si traemos pescados, si traemos una serie de alimentos que no han pasado por unos controles sanitarios, ya no es solamente un tema aduanero, es que es un tema sanitario también. No permitamos eso. Por otra parte, muchos comerciantes y muchos empresarios decían, oiga, cuando se abra la frontera va a mejorar la economía general de Melilla, va a venir una primavera. Bueno, no se está viendo que venga. Lo que sí estamos viendo es que efectivamente para allá no se pasa nada, es decir, aquí no compramos para llevar,
En cambio, si traemos, yo entiendo que lo que se trae de allá para acá deja de comprarse en la ciudad. Entonces, bueno, los propios empresarios me contarán. Por otra parte, hombre, yo paseo por el centro de la ciudad y por los barrios y, sinceramente, este fin de semana he visto un tono bastante más bajo, que ya es normalmente bajo, lo he visto bastante más bajo en el centro de la ciudad. Los empresarios nos dirán, y los hosteleros, algunos de los cuales querían fervorosamente abrir, yo creo que quizá para traer a lo mejor algún tipo de mercancía o de lo que sea, para luego servirla en sus cafeterías. Bueno, ya me contarán si les ha ido muy bien con la frontera abierta. Efectivamente, estamos totalmente de acuerdo con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Lo que debe haber es un paso bien organizado, un paso con todos los medios tecnológicos más modernos para que una serie de tramitaciones de tipo de comprobación documental se puedan hacer de modo casi automático, si no automático total. Quiero decir, enseñar el pasaporte o mostrarlo a una pantalla lo puede hacer un policía o lo puede hacer también el propio titular. Los policías, ya lo hemos dicho y lo repetimos, no son una parte articulada de la valla. Los policías son funcionarios que están para controlar y para dirigir. Lo suyo es que estén debidamente asentados en una caseta, en una garita, donde puedan pues, recibir documentación o regular el tráfico. No ser ellos quienes contengan al tráfico que pasa o que deja de entrar. Para eso hay sistemas automáticos. Entonces, esto es lo que pedimos. Vamos a hacer una frontera moderna, muy automatizada, una sola, y oiga, a mí que ahora no me vengan diciendo que han tenido una hora de espera en la frontera. Yo recuerdo cuando pasábamos en aquellos tiempos a Marruecos y la vuelta era totalmente impredecible porque no sabíamos si íbamos a tener una cola de 1 hora, de 2 o de 3. El otro día estuvimos hablando de esto y me recordaba una vicesecretaria nuestra así, o cuando te decían, oye, vete por la frontera de no sé dónde, que no está tan ahogada de gente, pero en realidad cuando llegabas allá ya se habían ido no sé cuántos y era otra vez lo mismo, y en fin, todos sabemos lo que era aquello. ¿Se han quedado ustedes sorprendidos de algo que nos esperamos de todas maneras, que era, al ver esta nueva frontera, es realmente una frontera real, con todas sus virtudes y defectos, y con lo cual hemos descubierto algo que sabíamos, que la frontera que hemos vivido, soportado durante lustros, durante decenios, era una frontera en falsete? O sea, era una frontera de 20.000, 30.000, 40.000 pasos, la suma de entradas y salidas, pero que realmente pasaban 2.000, 3.000 personas, trabajadores, limpiadoras de casa, comerciantes, trabajadores de la construcción, hostelería, pero el resto era un marasmo humano que se quedaba a 100 metros de la frontera viviendo de ello. Claro. En Farjana, Barrio Chino o en Beniassar. Cuando han desaparecido, sobre todo porque Marruecos ha dicho que hasta aquí hemos llegado, supongo que algunos habrá asomado, pero no tienen visado, no tienen nada, no tienen el COVID, etc., pues hemos visto unas entradas y salidas mucho más normalizadas. Es más, este fin de semana se ha tardado más de 1 hora, pero luego hemos visto las listas que nos envía la delegación del Gobierno y estamos hablando de como mucho, que cada día había algo así como 3.500 personas de la suma de entradas y salidas, o sea, un 90% menos, era sí, un la jauja, parte. Era aquello el paraíso, que no es así, no me entienda mal, pero claro, estaba mucho más normalizado. El problema reside en el tema de la aduana comercial, que es un tema comercial al tiempo que político que lo es. En esa silla se sentó, le comunico, no sé si lo vio, hace unos días la delegada del Gobierno, y nos vino a decir que sí, que habrá aduana comercial. De hecho, es un acuerdo que han llegado ambos estados, pero que es un tema más complicado de lo que parece, y que en cierto modo nos está retrasando Ceuta, porque la aduana comercial en Melilla, las instalaciones están, y en cierto modo la preparación por ambos países, pero en Ceuta no, hay que hacerla desde cero. Y eso, entonces hay fechas, y se lo comento a ustedes, hay fechas aleatorias, hay 3. Una, lo más pronto, el mes que viene. Lo intermedio, dentro de 2 meses. Y lo más tardío, mes de agosto, que además coincidiría con los 4 años del cierre de la aduana comercial. Es importante para ustedes, sea junio, julio, agosto, la apertura de la aduana comercial, desde el punto de vista comercial, y vamos a decirlo también político. Vamos a ver, si tenemos una frontera, y siempre dijimos, la queremos ordenada, la queremos una frontera europea, queremos que la frontera de Melilla sea el equivalente a la frontera que se encuentra un marroquí cuando coge un avión y se va directamente a la península. Pues lo mismo, ahí hay aduana. O sea, lo normal en una frontera
es que haya una aduana para regular el tráfico de las mercancías. No solo aduana, aduana lleva aparejado también el control fitosanitario de alimentos, de cosas, es decir, todo esto, ¿no? Que claro, digamos, es una complicación añadida a lo que ya hay, pero es lo que normalmente tiene que haber en una frontera. Y queremos lo mismo, rigor, control de la legalidad, es decir, lo que no vale es, oye, hagamos una aduana para volver otra vez al contrabando, por Dios bendito. Por Dios bendito, que esto sea una frontera de verdad, no una frontera enmascarada, como usted explicaba bien, de que aquí parece que estamos abriendo el tránsito entre dos países y en realidad lo que estamos haciendo es manteniendo un sistema de pobreza y de esclavitud para unos y para otros. ¿Aduana comercial? Claro, pues ya que se ha abierto la frontera, que haya la aduana. Ya veremos lo que Marruecos exige. Nos dicen, no, acuerdos entre España y Marruecos. Bueno, ya veremos lo que respeta Marruecos los acuerdos y las cosas. Tampoco entiendo por qué tiene que estar vinculado necesariamente con lo que suceda en Ceuta. Es decir, igual que aquí hubo en su día una aduana y en Ceuta no la había, no entiendo yo por qué hoy tienen que simultanear ambas. Pero bueno, dejémoslo ahí. El mes que viene va a empezar la operación Paso del Estrecho, aunque técnicamente ahora mismo cualquier persona que viniera, por ejemplo, de Bruselas, llega aquí y ya podría entrar en Marruecos. Por pequeño que sea el porcentaje que pasen por aquí, porque yo creo que van a pasar por aquí, hay un detalle administrativo importante. La autoridad portuaria ya ha entrado en concurso para adquirir una carpa, que es un poco una especie de postura simbólica de que por aquí pasa la operación Paso del Estrecho. Se calcula más o menos que van a bajar y luego subir de 1,5 millones a 2 millones de personas, que son muchas, hace 2 años que no lo hacían. Con que pasar el 1% por aquí son de 15.000 a 20.000 personas que pasan y luego... ¿Se espera o esperan ustedes una cierta flexibilidad por parte de Marruecos? Porque claro, yo supongo que no podrán ponerle muchas pegas a la familia que llega con su coche después de un largo tramo, que puede, no digo que tengan mercancías, pero en fin, puede que traigan regalos para la familia. E incluso que aquí en Melilla, aparte de cargar combustible en el coche, que bienvenido sea para las gasolineras, vayan a un supermercado para comprar 4 cosas para el último tramo de camino, porque si van a poner pegas ahí, que yo creo que no, aunque es una opinión muy personal, pero si van a poner pegas, entonces hay un problema. Bueno, vamos a ver. Primero, las operaciones Paso del Estrecho se organizan bastante antes del inicio de la temporada entre ambos países. Es decir, esto no es algo que España organice y luego esté al albur de lo que Marruecos pueda decidir. En principio se organizan conjuntamente. Eso por una parte. Por otra, las mercancías que puedan llevar, hombre, sí, es decir, normalmente de Europa vienen en coche, en automóvil, y normalmente traen, como mínimo, enseres de tipo personal, comida para ir comiendo por el trayecto, etcétera, etcétera. Me dice usted lo que puedan comprar en Melilla. Bueno, comprar en Melilla realmente creo que prácticamente no compran nada, porque realmente lo que les interesa una vez que llegan al puerto es pasar rápidamente a la frontera, y yo diría que no compran absolutamente nada. ¿Cargar gasolina, dice usted? Bueno, eso hay que ver el diferencial del coste en España y en Marruecos. En España no, en Melilla, que es verdad que por tema impositivo la gasolina es más barata. Es verdad también que ahora mismo, yo creo que esto se acaba el día 1 de junio, pero ahora mismo los coches que están viniendo desde Marruecos pasan a Melilla, pueden estar beneficiándose de ese descuento adicional que tenemos en los combustibles. Ojito, mucho cuidado con esto, porque esto es un descuento que pagamos los españoles con nuestros impuestos para beneficio de los coches españoles. A ver si vamos a estar pagando con nuestros impuestos el que venga un señor de Marruecos con el depósito prácticamente vacío y se va con él totalmente lleno. Y le vamos a estar pagando pues entre 10 y 15 euros de bonificación por haber cargado aquí la gasolina. O sea, mucho cuidado con eso. Me dice usted también, oiga, no sabemos los que pasarán, un 1%, bien, no lo sé, yo tampoco sé exactamente cuántos pasarán. Lo que sí quiero saber es, oiga, de esos que pasan y que vienen por Melilla, ¿por qué vienen por Melilla? ¿Por qué? ¿Por qué no cogen directamente un barco de Almería o de Málaga o de Motril a Nador?
Digo los que sí, vivan por aquí cerca. ¿Por qué se vienen por aquí? Sí, en principio cuando pasan por aquí, por Ceuta, que es un porcentaje pequeño, aunque importante porque son tantas personas, es porque sencillamente esta es la cantidad de personas que bajan y esta es la cantidad de personas que suben, que salvo algún tema muy familiar de alguien que es que realmente la familia tiene nadador, y aun con todo podrían coger un buque directamente de Málaga a Nador, es sencillamente porque han perdido los billetes, o sea, no los has encontrado. Ahora yo me calculo, yo espero, todos queremos que estarán sacándose miles de personas, decenas de miles de personas, billetes para fechas determinadas, que sobre todo son 60 días, del 15 de junio al 15 de agosto aproximadamente. Y aunque no lo parezca y aunque las navieras se esfuercen, de Marruecos y España, no siempre hay billetes, empiezan a quedarse. Entonces siempre hay un coleo pequeñito, muy pequeño, pero no deja de ser un coleo, ese de su 1%, y no les queda otro remedio que, vaya por Dios, pues tenemos que pasar por Ceuta o por Melilla, aunque después nos encontremos con la frontera. ¿Sabe usted qué pasa? Que esa teoría suya, que en principio es válida, ¿no? Parece posible, falla por lo siguiente. Oiga, lo que podemos hacer es reforzar con un barco más que haga el Almería o Málaga Nador, reforzamos con un barco más y ya está ese tema resuelto. Fíjese que además el hecho de encauzar por aquí la operación Paso del Estrecho hace que nosotros los melillenses, que tenemos un contrato de transporte marítimo y demás, nos veamos afectados porque somos nosotros los que entonces sí que ya no tenemos la disponibilidad de billetes. Yo mismo me he visto en alguna ocasión sin posibilidad de billete para irme a la península por estar completamente atestado el barco de personas de la operación Paso del Estrecho. Un barco que tiene un contrato que yo pago con mis impuestos. Se han detectado también en años anteriores, y Vox este año va a exigir que haya un control de ese aspecto, de familias que se vienen por Melilla porque se benefician del descuento por residentes. ¿De acuerdo? Queremos que ese tema se vigile. Es decir, familias que han vivido aquí o incluso sin haber llegado a vivir aquí se han empadronado aquí porque tienen cualquier familiar o lo que sea, y entonces se están beneficiando y están pagando la cuarta parte de lo que vale el valor del billete porque son, en teoría, residentes en Melilla. La cuarta parte, pero es que además, si son familia numerosa, prácticamente no pagan nada. Ojito, yo creo que esto hay que controlarlo. Yo creo que no es muy de recibo que una familia que viene en un coche matriculado en Bruselas, vamos a poner por caso, me diga que son residentes. Esto se ha detectado en años anteriores por la Guardia Civil. Bueno, vamos a ver este año, y lo ponemos encima de la mesa, vamos a vigilar a ver cuánta gente de la que viene por Melilla, con el trastorno de tener que volver a pasar una segunda frontera, etcétera, etcétera, en vez de ir directamente en barco a Nador, a ver cuánta de esa gente se está beneficiando del descuento por residente. Me habla del transporte marítimo, no quiero que acabe este programa sin el transporte aéreo, de lo que ha pasado. Vamos a ver, vamos a ser realistas y vamos a tener cierta empatía con el tema. Puede haber tormentas de arena y eso pues no permite vuelos. Puede haber fuertes ponientes y levantes que todos nosotros hemos sufrido una y otra vez. Todo eso lo podemos entender. Es más, el transporte aéreo ha mejorado mucho en los últimos 30 años, es otro. Tenemos conexiones prácticamente con toda la península y a diferencia de Ceuta, cosa que ellos saben, al estar unidos con Málaga y con Madrid, estamos unidos con el mundo. Así que no vamos mal. En Melilla llegó a haber hasta 3 compañías aéreas, si yo mal no recuerdo, bueno, por razones varias ya no están. Así que, ¿dónde está el problema? El problema está que este aeropuerto tiene 52, 53 años. Ha habido un régimen autoritario, ha habido un régimen democrático, si mal no recuerdo 14 o 15 gobiernos nacionales, otros tantos locales, y seguimos teniendo un aeropuerto que con unas nubes bajas no pueden aterrizar aviones. Hemos asumido, en cierto modo, la derrota, porque se podría aceptar un 1% de problemas de vuelos al año, pero tenemos de un 4 a un 5%. Es terrible lo que ha pasado este fin de semana. Puedo contar, bueno, ustedes tendrán casos a renombrar, yo tengo uno muy particular, de 2 madres con 4 niños que tenían que venir el viernes. Están aterrizando ahora, y es martes, y se va mañana, Les pasó de todo, han estado durmiendo en todos los hoteles del mundo, de Mijas, de Torremolinos, de Málaga, y ayer cuando iban a coger el último vuelo, 6:30, el avión se le pincha la rueda.
que eso fue ya la... Oye, querían que iban a ser ya secuestrados por extraterrestres, que es lo único que les faltaba. Ironías aparte, esto es un desastre. Esto llega a pasar incluso hace 2 semanas, cuando había una semana de cine, un congreso con académicos sudamericanos, dos congresos más, y todo hubiera sido un desastre. A mí me parece, porque tuve ahí al director del aeropuerto y el hombre muy amablemente me indicó que no es el viento, ni la lluvia muchas veces lo que entorpecen, es la falta de visibilidad. Y hay técnicas ya, y no necesariamente ILS, para poder aterrizar con nubes bajas, digo yo, vamos. Hoy hemos distribuido una nota de prensa precisamente con este tema desde Vox. Pedimos que toda la tecnología que se pueda instalar en el aeropuerto se instale ya, de una vez. Tenía que estar ya hecha hace mucho tiempo. Bueno, pues instalémosla ya de una vez. En vez de eso, hay un partido que actualmente está gobernando aquí en Melilla, cuyo líder lo que está prometiendo es hacer una isla artificial para allí hacer un aeropuerto intercontinental, con este nombre, intercontinental. Bueno, vamos a ver, no nos dan lo elemental y nos están prometiendo la luna. Deme usted lo elemental, mejore usted hasta donde se pueda mejorar, con toda la tecnología actual más puntera, mejóreme usted el aeropuerto que tenemos. Hágalo usted mejor. Ojo, aún a pesar de eso, puede haber días que sobrepasen la capacidad técnica de estos aparatos que podamos instalar. Es decir, ya sabemos que puede volver a haber circunstancias nefastas que nos hagan que el aeropuerto no pueda funcionar en alguna ocasión. Te pone unas cifras, dice un 1% frente a un 3, un 4% de cancelaciones actualmente. Bien, pues esto es lo que hay que mejorar. Si nosotros disponemos los medios técnicos más modernos, hombre, podremos compensar muchas situaciones adversas. Si no los disponemos y nos da todo igual, podemos seguir organizando semanas, eventos y cosas que al final los ciudadanos se van a ver en la misma. Ojo, muchos de ellos se quedan tirados por hoteles, otros muchos se derivan al barco, sí, precisamente. Sí, muchos de ellos. Yo tuve que viajar el jueves a última hora de la tarde-noche ya, y el barco iba sorprendentemente lleno porque había habido las cancelaciones de los vuelos. Claro, añadamos ahora que los barcos se puedan saturar en la época de la OPE, y entonces, bueno, puede ser el caos absoluto aquí en Melilla. Es que no se pueden permitir estas situaciones. No se pueden permitir. Un 1 o un 2%, venga, vale. Pero lo que me impone más es la aceptación de la derrota. Claro. O sea, que nos hablen de un 4, 5% y todos asumamos que tiene que pasar. Y yo no entiendo que tenga que pasar, porque todos nos llenamos la boca con lo que son nuestras autopistas. Y es que son nuestras autopistas. No nos vamos necesariamente de vacaciones. Vamos por temas de salud, temas de familia, temas a veces dramáticos, temas de negocios. Y si te anulan un viaje, te han reventado el viaje. Y temas de vacaciones, perdón. Oiga, que usted se va en unas vacaciones que tiene usted contratadas con unos hoteles, con unas conexiones y con unas historias, y es que se le puede venir a usted todo abajo, y no sería la primera vez. Ha habido familiares míos, mi padre, hace unos años, se tuvo que ir a la península vía nador, en barco, se hacía bastante, hace unos años. Y en avión. No, él se fue en barco en este caso, porque no teníamos en barco y demás. Bueno, pues al final pues tuvo que encontrar vía por allá, pues se le acababan las vacaciones y se tenía que reincorporar a su puesto de trabajo. Yo ya era capitán marítimo en aquel entonces, ni siquiera para mí hubo billete, y se tuvo que ir por allá. Entonces, oiga, ¿vamos a seguir así? Han pasado 20 años, no sé, no recuerdo yo cuándo fue esto de mi padre, pero más o menos, y seguimos igual. Es que es una pena. Mira, ahora mismo yo he puesto el teléfono móvil, al entrar aquí lo pongo en modo avión para evitar esto. Bueno, usted se ha sonreído, como me ha pasado a mí al poner en modo avión. He pensado, bueno, espero que al menos el teléfono, el avión del teléfono, espero que al menos este funcione en Melilla, ¿no? No podemos caer en eso. No podemos aceptar la derrota de que Melilla tiene que tener una mala conexión aérea. Claro que no lo podemos aceptar. No podemos aceptar, perdón, y ya termino, que los precios no estén... ¿Por qué en el barco tenemos los precios determinados de los viajes y en el avión es imposible hacerlo? ¿Nos han demostrado que sea imposible tener unos precios fijos de avión? ¿Por qué unas veces nos cuesta ir a Málaga 18 euros y otras veces nos cuesta 75? ¿No puede cambiar esto de alguna manera? Perdón. No quería despedir y voy a citarlo, al capitán marítimo.
Sin una pregunta curiosa, hay una especie de cierto debate sobre, lo propuso el presidente de la autoridad portuaria, y hay personas que están de acuerdo y personas que no. Poner en marcha esa línea, cabría decir comercial más que de pasajeros, entre Melilla y Beniassar. Una línea rara sería, particular, pero no es tan extraña, se da en otros puertos de otros lugares, dentro de algunos países o entre dos países, son líneas extrañas donde el barco llega en 10 minutos al otro puerto, de hecho tarda más en desembarcar la mercancía que en la travesía, pero bueno, se podría poner en marcha. Y bueno, él ha propuesto, Coalición por Melilla está de acuerdo, el Partido Socialista, que yo recuerdo, no ha dicho nada, pero sí la delegada del Gobierno, que no lo ha visto como realista, que no ha explicado muy bien el por qué no. ¿Cómo lo ve? Como un hombre experto en puertos, ¿se podría...? Mire, yo no conozco ningún otro puerto donde funcione esto que usted me dice. Después me dirá a ver esos ejemplos qué puertos son y trataré de estudiarlo, porque sinceramente yo no lo veo. Yo no lo veo. Es decir, en realidad Beniassar y Melilla son la misma unidad física. Es decir, hay puertos que son mucho más grandes que la suma de estos dos puertos. Estaríamos hablando prácticamente de un barco que cambia de muelle. Casi. Yo me reía con algún capitán hace unos días, decíamos, bueno, esto es correr el barco con cabos, es como se llama a tener un amarre en un sitio y en el otro, y el barco, digamos, ni siquiera pone en marcha el motor principal, sino que va soltando cabo y corriendo mediante los cabos hasta el otro sitio. Hombre, es una broma, pero no muy exagerada. Se tardaría mucho más, como usted dice, en pasar la aduana de carga en Melilla y pasar la aduana de descarga allá, la carga y descarga físicas, en fin, yo no lo veo de ninguna manera, no entiendo yo que se pueda hacer esto. Le pido, por favor, que después me dé los nombres de esos puertos. Pues en principio hay puertos... Coincido con la delegada del Gobierno. No, yo no lo veo. Había, porque ahora con el tema ruso, pero había conexiones comerciales, no de pasajeros, comerciales, entre Finlandia y Rusia, por ejemplo, al igual que también entre Noruega y Dinamarca, de pasajeros. Pasa que han ido disminuyendo porque, por ejemplo, entre Noruega y Dinamarca han construido un puente físico, un puente que lo ha venido por abajo, al igual que también entre Irlanda y el Reino Unido hay conexiones relativamente cortas, aunque está el canal de la isla de Man, que es muy tormentoso cuando quiere, pero claro, se limitan muchas veces a eso, a travesías que pueden durar apenas 30 minutos con el tema comercial más o menos razonable. Ahora bien, estamos hablando, como habrá visto usted, salvo el caso de Finlandia y Rusia, de países de la Unión Europea, o países que simpatizan con la Unión Europea, porque Noruega no es de la Unión Europea. La situación aduanera entre Melilla y Marruecos, España y Marruecos, yo no sé hasta qué punto sería rentable lo que acaba de comentar. La tardanza, no en sin desembarcar las mercancías, sino legalizar su llegada. Claro. Su salida primero, su llegada después, embarque, desembarque. Incluso si... Oiga, cuando tenemos la frontera, porque además embarcarían, entiendo, mediante un camión, es decir, sí, claro. Yo ya no veo la locura de que se cargara con grúa, descargara con grúa. Esa locura ya ni se me ocurre. Oiga, es que el mismo camión nos lo llevamos a la frontera, pasa a la aduana de la que hemos dicho. Pues, la idea es evitar, en cierto modo, la aduana terrestre por la saturación que pueda tener. Incluso buscar una alternativa comercial a través del puerto, comercial de mercancías. Sí, pero vamos a ver, si hay semejante saturación, si llegara a haber semejante saturación de la que usted me habla, cosa que la saturación en la frontera terrestre la teníamos cuando lo que había era el contrabando. Es decir, yo no veo que ahora tenga que haber saturación. Me pregunto, ¿esa saturación que la queremos repartir en la zona portuaria? A lo mejor ponemos un carril más de tránsito de mercancías en Beniassar y en una misma frontera tenemos ese tránsito. Yo le insisto en que no lo vea. Los ejemplos que usted me ha puesto, algunos de ellos lo conozco. Finlandia, Estonia. Sí. Pero allí es más largo el sí, más largo, puede ser de una hora. Pero vamos, bastante más largo, no aquí. Es decir, es que estamos dentro del mismo puerto, sí, por eso le he hecho dentro del mismo puerto. Sería un caso curiosísimo. El Finlandia-Estonia, que yo conozco, es entre dos países diferentes. Y además es que no cabe salvar de otra manera porque la distancia por tierra sería muchísimo más larga, muchísimo más larga. Entonces, esto es otro, como cuando me dice de Irlanda al Reino Unido, pasando por la isla de Man. Bueno, pero es que esto, claro, es que son dos islas.
Es decir, ahí sí, aunque es verdad que a lo mejor pueda ser eso 2 horas quizá, o ahora mismo no tengo la cabeza, pero bueno, de ese orden, 2 horas de duración. Son puertos diferentes, es decir, es que y no hay otra vía alternativa. En todo caso, podría haber un avión. Queda aparcado porque no hay ni siquiera aduana comercial terrestre. Así que exacto, pero bueno, la marítima, incluso habiéndola entre Finlandia y Rusia, como usted me dice, es que entre Finlandia y Rusia, si tuvieran que pasar por la parte terrestre, posiblemente sea mucho más complicado. Es una zona llena de lagos, una zona con nieblas, una zona con... Entonces, posiblemente el tránsito marítimo sea mucho más breve que llevarlo por carretera. Es que creo que no son comparables con el caso de Melilla. Yo que dentro de una misma unidad física, como son los puertos de Melilla y Nador, haya una línea que además resultaría ser internacional. Sí. Yo, en fin, todos sabemos que cuando... Hombre, como espectáculo circense y traer gente para que contemple semejante cosa... Todos sabemos que cuando llega alguien a Melilla por avión, cuando llega por avión y aterriza por encima de los puertos, creen que es el mismo puerto. Hay que luego explicarle que son puertos diferentes. Insisto en que físicamente lo es. Es que eso no son. Físicamente es una unidad, en realidad. De hecho, ellos entran por aguas nuestras al entrar por la bocana y salir. Sí. Pues, señor Tasente, muchísimas gracias por analizar la actualidad. No solamente esta aventura comercial que va a ser difícil, muy difícil, sino también por el tema de la frontera y de lo que pueda ver una frontera que al fin y al cabo lleva abierta una semana. Atención, con todos sus méritos y sus deméritos, una semana no es momento de análisis, yo creo que hay que dejarle pasar todavía un mes, que llegue esa operación Paso del Estrecho, si llega, cómo llega, en qué cantidad, que hay todavía mucho que cortar. ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones? Y esa aduana comercial que dicen que sí, que se está negociando, pero que es complicado. Y bueno, que yo puedo entender que también de la primera semana no se abra, pero sí quizás los 100 primeros días. Si no, entonces sí sería un problema, sino incluso una derrota política por parte de la Administración. Pero eso tiempo al tiempo, que hay todavía muchas semanas por delante aquí en el verano y el que aquí les abra no se va, así que les voy a contar toda la historia que pase, así que no pasa nada. Señor Tasente, pues nada, nos seguiremos viendo y analizando la actualidad. Gracias, muchas gracias. Les dejamos minuto de descanso, empieza el magazine y nosotros nos vemos mañana.